mientras que anuncian recortes al sector público, mientras que anuncian despido, mientras que anuncian podas a los programas sociales, al mismo tiempo anuncian que le van a reducir los impuestos a las grandes mineras, anuncian que le siguen reduciendo impuestos al sector concentrado del campo, anuncian reducción de impuestos de ganancias para las empresas sin que haya como contrapartida la obligación de tener que invertir o de crear empleo. Entonces, el programa económico es perverso desde el punto de vista que los tipos laburan desde una reforma cultural tratando de aplicar una lógica de filosofía del cinismo, haciéndote creer que hacen una cosa pero en realidad están haciendo lo contrario. Y por otro lado empiezan a naturalizar de a poco la idea de una sociedad desigual, donde muchas veces consiguen incluso, lamentablemente, que sectores que están siendo víctimas del ajuste justifiquen a sus verdugos a partir de una suerte de lógica del ajustador. Y han conseguido que un sector de la sociedad cada vez más chico, porque el impacto económico es indisimulable, justifique esto a partir de una suerte de subjetividad neoliberal, ¿viste? O sea, empezamos a razonar como si fuésemos todos grandes capitalistas y estuviésemos todos más preocupados en defender los intereses de la oligarquía y de la élite de la Argentina que en defender los intereses de las mayorías populares. Esto es lo que hay que romper y la política tiene la obligación, la política, el movimiento obrero, tenemos la obligación de generar crisis en este sentido común, que es la clave de la lógica del ajuste. Cuando ellos consiguen que las ideas de la clase dominante sean las ideas dominantes de una época y consiguen que gente que le va muy mal te diga por lo menos ahora no me mienten. O te diga, por ejemplo, bueno, son cosas que uno no... Que me mienten y comer. No, es que a ver, son cosas que uno escucha y lo digo básicamente porque el laburo que nosotros tenemos, los que estamos comprometidos con el cambio social, es tratar de generar conciencia política, organización, para poder dar vuelta a esto, porque Macri construyó una coalición policlasista, Gallego. O sea, no es solamente una coalición de conchetos. No. Pero si fuese una coalición de conchetos, donde los empresarios se apropiaron del poder a través de algún tipo de manipulación, bueno, uno tendría claro qué hacer, pero muchas veces la dificultad que nosotros tenemos es que nos damos cuenta que hay sectores populares que acompañan esto. Y no lo digo para ponerlo en contra de los sectores populares, lo digo para entender cuál es el tipo de tarea y de intervención sobre la realidad. No alcanza solamente con denunciar lo que está sucediendo, porque muchas veces nosotros denunciamos... hay que trabajarlo. Hay que trabajar la conciencia, explicar los mecanismos por los cuales se provoca esta transferencia de ingreso, hay que develar las formas como opera el poder. Tenemos la obligación de trabajar desde una actitud pedagógica y docente con el que tenemos al lado. Acá hay una ideología atrás de todo esto. No es que Macri, viste, se afloja y dice lo que piensa, porque en realidad... no sé, es un canchero que está sobreactuando un papel que le dio Durán Barba para interpretar. En realidad hay toda una filosofía. Vidal lo puede hacer desde un rostro más humano, pero es exactamente la misma filosofía. Es la filosofía, digamos, del que entiende que el Estado es patrimonio puro y el que entiende además que está en el Estado y está para administrar el poder y no para transformarle la vida a la gente. La lógica de la meritocracia, esta lógica de la sociedad hiperindividualista, excluyente, donde cada uno en realidad si avanza en función de sus propias capacidades individuales y el Estado te tiene que garantizar que se introduzcan lo menos posible en tu vida y que el Estado intervenga lo menos posible en tu vida. Esa dinámica me parece que es la que conduce a las tragedias como la de Moreno, ¿no es cierto? Es el libre mercado, ¿entendés? O sea, que el Estado se meta lo menos posible es una filosofía, una sociedad egoísta, individualista, ¿no es cierto?, donde la gente que tuvo la mala leche de caer en la educación pública se tiene que acostumbrar a vivir para el culo, ¿no es cierto?, y en todo caso esforzarse porque tal vez sus hijos, si son exitosos en el mercado, pueden ascender, digamos, al mundo privado y de bienestar que expresa la clase social que hoy nos gobierna. La culpa, viste, muchos dicen hay que sacarlo a Macri. El problema no es Macri y el problema no es Cambiemos, el problema es el sistema de valores y la estructura de ideas que sostiene esta lógica, que es lo que nosotros tenemos que destruir.